Bloque 2. De la Reforma a la República restaurada. Ubicación temporal y espacial de la Reforma y la República restaurada. En este bloque estudiarás un periodo en el que ocurrieron importantes transformaciones o reformas políticas, guerras civiles y una nueva invasión extranjera. Las principales fuerzas políticas de la época eran los grupos liberal y conservador, que se disputaron el control del gobierno. En estos años también se promulgó una nueva constitución y se decretaron varias leyes, en conjunto conocidas como leyes de reforma, con la intención de quitarle poder político y económico a la Iglesia Católica. El propósito de estas leyes también era que México se convirtiera en un país laico y democrático, aunque esto no se cumplió de inmediato. Las leyes de reforma sirvieron de base para futuras transformaciones. Asimismo, la lucha contra la intervención francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países. La palabra reforma hace referencia a cambiar, innovar o mejorar algo con la intención de garantizar un orden a través de las leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus necesidades materiales, educativas, de recreación, entre otras. Un dato interesante. A finales del siglo XIX se conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas, cuya finalidad era inculcar la historia de la patria y el culto a los héroes para fortalecer la identidad nacional. En estas conmemoraciones había piezas musicales, se leía un documento de la historia política de México, cantaban coros, se declamaban poemas, se entregaban premios, se leía un discurso oficial y se entonaba el himno nacional. Los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos sin que lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. En la siguiente tabla se presentan las diferencias principales entre los dos grupos. Características: liberales, conservadores. Forma del gobierno deseada: república gobernada por un ciudadano mexicano. Monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Principales objetivos: desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas: cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil, mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso
vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó un poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar del gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla. En él se llamaba a desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. Un dato interesante. Santa Anna ordenó que se cobraran impuestos por cada ventana que tuviera una casa, con el argumento de que así se podía calcular el tamaño de ésta y fijar el monto de los impuestos a pagar. Cacique, persona que por su posición social y económica abusa de su poder sobre los habitantes de una población. Algunos caciques fueron militares, hacendados y políticos. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con base en el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. A continuación, te presentamos una imagen del manuscrito original del Plan de Ayutla y la transcripción de un fragmento de dicho documento. Plan de Ayutla 1854. Que la permanencia de Antonio López de Santa Anna en el poder es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno, se han hollado las garantías individuales, que los mexicanos se hallan en el peligro inminente de ser subyugados por la fuerza de un poder absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria, que solo ha venido a oprimir a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos y formar la fortuna como en otra época de unos cuantos favoritos, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria. Un dato interesante. Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, se empezó a introducir el uso del sistema métrico decimal, adoptado ya en otras naciones. Su difusión fue lenta, por ello, en las últimas 2 décadas de ese siglo se impulsó su enseñanza entre la población. Sin embargo, todavía en la actualidad, en algunos lugares se usan medidas como la pizca, el puño o la vara, en lugar de gramos, litros o metros. Pregunta a un familiar o conocido qué medidas utiliza y cuándo las emplea. La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley Juárez, 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo, 1856, que buscaba propiciar el progreso económico
poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La Ley Iglesias 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. Corporación. Organización cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ella en asuntos como gobierno y administración. Ejemplos de corporaciones son la Iglesia Católica y las comunidades indígenas. Terrateniente. Persona que posee grandes extensiones de tierra. Fuero. Privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno o en la Iglesia. A continuación, te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas Leyes de Reforma con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación, se presenta un resumen del contenido de dichas leyes. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación.
Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, lo cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas, los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás.